Bienvenidos a la Cometa Travel. Ahora estamos en nuestra última parada aquí en la isla de Sicilia. Estamos en Palermo, la capital de la isla. Y es una ciudad bastante linda. Han llegado muchos imperios aquí, los fenicios, los griegos, los romanos, los bizantinos, los árabes y los normandos. Y es esta mezcla de culturas que le da un toque muy especial a esta gran ciudad. Ahora estamos frente de la catedral. Y pues primera cosa, es un edificio bastante impresionante. Es realmente gigante, es una cuadra entera. Y si la miras, es un muy buen ejemplo de la mezcla de culturas y estilos que tenemos aquí en Palermo. Primero, la iglesia fue construida en los finales del siglo XII, pero fue construido encima de una mezquita y la mezquita fue construida encima de otra iglesia aún más vieja, una iglesia bizantina. Y pues la iglesia fue construida en el siglo XII, pero la han modificado muchas veces. De hecho, la cúpula ahí, eso es del siglo XVIII. Y ahora vamos a acercarnos y vamos a ver unos detalles que a primera vista pasarían desapercibidos. Vamos. Aquí en la entrada tenemos un mosaico bizantino. Ese con el color dorado es muy típico de los bizantinos y pues es algo que uno puede ver aquí en la catedral. La verdad es el único mosaico en esta catedral, pero hay otras iglesias con muchos más. Y otra cosa que me parece aún más interesante es esta columna aquí. Si lo miras de cerca, puedes ver algo escrito en árabe. Y esta columna es original de la mezquita que estaba aquí. Y pues este texto en árabe es algo del Corán. Eso me parece muy interesante, realmente inesperada, porque es una catedral, pero tiene texto del Corán, el libro de los musulmanes. Entonces, realmente es genial cuando tú puedes ver eso y pues la mezcla de todos estos estilos y culturas que han dejado sus huellas aquí en Sicilia y Palermo. Y ahora vamos a ver la iglesia desde otro ángulo. Puedes entrar, pero cuando entres te vas a dar cuenta que es muy sencillo por dentro. No es tan elaborado como otras iglesias. Pero en una época Sicilia era un país independiente y tenía sus propios reyes y puedes entrar y ver las tumbas de los reyes de Sicilia. Entonces vale la pena entrar para ver eso. Y otra cosa genial, te dejan ir hasta el techo, una vista realmente genial de la ciudad. Y pues me encanta la vista desde este ángulo, porque los toques se ven muy árabes, pero son partes de la catedral. Desde este lado, pues desde el otro lado se ve como un catedral típico, pero de aquí es casi como otro edificio totalmente. Como pudieron ver, esta mezcla de culturas y estilos es lo que hace Palermo tan especial. Y aquí en la Piazza Bellini tenemos dos ejemplos más. La iglesia de Santa María y la iglesia de San Cataldo. Y pueden ver que ambos tienen como estilos árabes, especialmente la de San Cataldo. Y la primera vez que las vi, yo pensé seguramente eran mezquitas de la época musulmana de la isla y después lo convirtieron a iglesias. Pero no, estuve equivocado. Ambos fueron construidos como iglesias y son dos ejemplos del estilo de arquitectura árabe normando que solo vas a encontrar aquí en Sicilia, en ninguna otra parte del mundo, y es más prevalente aquí en Palermo que en otras partes. Y no puedes venir aquí sin probar esta delicia. Es el cannoli, es un tubo de masa frito. De hecho, el nombre cannoli significa tubo pequeño. Y está relleno de ricota y muy probablemente es el dulce más famoso de Italia y más específicamente es de Sicilia.
Y si al mirarlo estás pensando, oye, eso parece como un pene, tienes razón. Supuestamente fue creado en la época de los árabes por unas concubinas para demostrar la virilidad del sultán. Después de la época de los árabes, fueron preparados por las monjes de claustro aquí en Palermo. A probar. Oh, yeah. Increíble. Y un sitio imperdible aquí que no tiene nada que ver con la mezcla de culturas es esta fuente en la Piazza Pretoria, también conocida como la Plaza de la Vergüenza, y fue construido en 1554 en Florencia por una familia muy rica, pero esa familia tenía muchas deudas y al final no podrían pagar por la fuente. Entonces la ciudad de Palermo la compró, la trajeron desde Florencia hasta aquí y para instalarlo aquí tenían que demoler varias casas. Y la gente en la ciudad pensó que eso era una manera muy mala gastar el dinero de la ciudad y eso es una razón que se llama la Plaza de la Vergüenza y la otra es porque está construido entre dos iglesias y pues casi todas las estatuas son desnudas. Pero eso fue hace más que 400 años y pues hoy en día a la gente le encanta mucho a esta plaza y es una de las mejores cosas que vas a ver cuando vienes a Palermo. Otra cosa que tienes que hacer aquí es visitar un mercado tradicional. Es una tradición que lleva más que 1000 años de cuando la isla era árabe, entonces este mercado parece más algo de Túnez o Marruecos que algo europeo. Entonces puedes encontrar comida fresca y es algo muy divertido de ver cuando estás aquí en Palermo. Vamos a terminar aquí en el Teatro Massimo, el teatro de ópera más grande de Italia y el tercer más grande en Europa después de Viena y París. Y usaron la arquitectura antigua como inspiración y es por eso que tiene las columnas enfrente y parece un poco como los templos griegos de Agrigento. Y si el edificio se parece como muy familiar, quizás lo vieron en la película El Padrino 3. Y ya, terminamos. Hay muchos más sitios para ver aquí en Palermo. Yo sé que les mostré muchos hoy, pero hay aún más. Entonces, no olviden dar me gusta y compartir el video y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.